Estamos con el doctor Carlos Brownlee, director de Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor Brownlee? ¿Cómo le va? Buenas noches, Chema. El otro día hubo una noticia en la televisión que me llamó poderosamente la atención. Aparentemente se había escapado de la casa un chiquito, un jovencito, un niñito, que era un ludópata, siendo tan pequeño. Y entonces, que había estado internado además. Entonces dije, ¿cómo van a internar a un chico por ludopatía? Pero parece que no es tan infrecuente. No es tan infrecuente. De ludopatía. Así es. Nosotros ya estamos detectando estos casos en los diferentes establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Yo he traído algunas cifras que pudieran ser importantes. Por ejemplo, en el año 2012, nosotros atendimos a 35 niños hasta los 11 años de edad con problemas de juego patológico y a 190 adolescentes entre 12 y 17 años. Y el año pasado, el año 2013, la cifra de niños de 7 a 11 años fue 71. Esto es, se duplicó. Se duplicó. Más del 100%. Y la cifra de chicos entre 12 y 17 años fue de 201. Esto significa que se está incrementando el número de niños y adolescentes que de una u otra manera consumen estos productos, las ciberadicciones. ¿Cuál es el límite? El límite tiene que ver con varias características. En primer lugar, la tolerancia. ¿Qué significa esto? Significa que la persona cada vez necesita usar más el producto. En este caso, como una droga. Estar más tiempo en los videojuegos para obtener el mismo placer, el mismo disfrute. Correcto. Tenemos también el problema de la abstinencia. ¿Qué significa esto? Que cuando se le quita el videojuego, se intranquiliza, se pone irritable, me está describiendo un alcohólico. También. Un drogadicto. Sí, es que la ciberadicción es una adicción, efectivamente. Es una enfermedad. Es una adicción, sí. Es una enfermedad. Es un conjunto de patologías que se llaman adicciones y que tienen diferentes formas de expresión. Ahora, ¿por qué a algunos les prende esta droga y a otros no les prende esta droga? Que hay varios factores. En primer lugar, hemos de considerar que hay cierta predisposición biológica. Biológica, de acuerdo. En segundo lugar, el modelo que uno ha tenido dentro del seno familiar entre los 0 y los 10 años de edad. Si uno tiene padres que son alcohólicos o que van a los juegos permanentemente, y uno observa eso. ¿Es tan importante eso? Sí, el modelo, esto es el aprendizaje vicario, tiene una gran importancia en la formación de la personalidad entre los 0 y los 7 años de edad. Tendemos a repetir los modelos que aprendemos de nuestros padres. En tercer lugar, los patrones de crianza. Por ejemplo, si yo procedo de una familia donde hay violencia, donde hay padres ausentes, donde hay maltrato de diferentes tipos, donde hay disfunción familiar, voy a estar más vulnerable para caer en cualquier adicción. Pero no estoy condenado necesariamente. No, de ninguna manera. Estos son condicionantes, no hay nada determinante. Entonces, pero claro, hay un factor biológico. Hay un factor biológico. ¿Cómo podemos detectar ese factor? En este momento la medicina aún no ha logrado identificar el gen. No olvidemos que el genoma humano está en trabajo permanente y se están comenzando ya a identificar algunos genes. Seguro. Porque una vez que se identifica el gen o los factores biológicos que están predisponiendo a la enfermedad, pues se va a actuar sobre estos factores y se puede modificar y ya no nacería con esa predisposición. Hasta que tengamos una vacuna. Así es. Ese es el propósito de la medicina. Pero en el caso del gen del juego compulsivo, digamos. El gen de la adicción. El gen de la adicción. Así es. No lo hemos todavía... No se ha identificado. ¿No es cierto? Podemos trabajar sobre la familia. Exactamente. Todos los factores culturales, familiares, educativos, qué sé yo, tantas cosas. Ahora, de todas maneras, hay un test en el que yo puedo descubrir si tengo esa tendencia. Hay por internet una serie de evaluaciones, pero la verdadera evaluación es la clínica. La clínica. Es la que se hace en el consultorio directamente, porque hay que evaluar el deterioro de la persona también. Por ejemplo, yo llego a su consultorio y le digo, doctor, ayúdeme. No puedo dejar de ir. Ahorita mismo quiero salir de acá para irme a la vuelta. Hay un casino, quiero meterme ahí.
Y entonces usted me va a hacer algunas preguntas, claro, evidentemente. Que sí, sí. Pero me va a hacer unas preguntas y va a ver cómo me pongo. Sí. Voy a evaluar tanto sus respuestas como su conducta. Mi lenguaje corporal, digamos. Así es, su lenguaje no verbal, claro que sí. Claro que sí. Por eso es importante esta cuestión clínica. Sí, tengo que evaluar, por ejemplo, cómo está su actividad académica, si es que es usted estudiante o laboral, si es que usted trabaja, cómo está la dinámica familiar, cómo es su desenvolvimiento en el mundo social común y corriente de todos nosotros. Y si hay un deterioro, ya entonces estamos frente a un problema que hay que atender con urgencia. De acuerdo. ¿Y se llega hasta el internamiento? Sí, se llega hasta el internamiento. ¿Por qué? Porque la abstinencia puede ser tan grave que inclusive ponga en peligro la vida de la persona. ¿Suicidio? Entre ellos el suicidio. ¿Ataques a la familia? Ataques de pánico, suicidio, una gran violencia contra uno mismo, contra los demás. Contra los papás, por contra ejemplo, los padres, que tratan de alguna u otra manera desesperadamente de controlarlo, de evitar que salga de la casa. Claro. Entonces, los chicos pierden el control de sí mismos y pueden haber fatalidades. Hay robos, hay mentiras, hay una serie de patologías que requieren un internamiento para que esta persona pueda ser controlada dentro de un espacio físico. ¿Qué me hacen en el internamiento? Ya, hay varias etapas del tratamiento. La primera etapa es controlar la ansiedad de la abstinencia. Por supuesto. Para lo cual se utilizan ansiolíticos. Y paralelo a esto viene la terapia cognitivo-conductual, que es hacer entender a la persona de manera racional que está cometiendo un error, que está en un comportamiento equivocado, y vincular este razonamiento a las emociones, desvincularlo. Hay que desestructurar este vínculo equivocado. Paralelo a esto se tratan los problemas familiares, que pudieran estarle ocasionando a esta persona un vacío emocional, un vacío que trata de satisfacer, así es, a través de cualquier adicción. O sea, reemplazamos siempre una cosa por otra, ¿no? El problema, Chema, es que a veces reemplazamos una pérdida, por ejemplo, una pérdida sentimental por una adicción. Ah, sí, ¿cómo no? Oiga, por supuesto. Llega el momento en que, pues. Así es, pero llega el momento en el que la adicción se cobra vida independiente. Exactamente. Se separa de las causas que la provocaron. Ese es el momento crítico. Y uno puede inclusive reconciliarse con la pareja, pero sigue la adicción. Claro. Esto es por eso muy peligroso y hay que atenderlo de manera prioritaria. Bueno, en el caso de los niños, entonces, esto es particularmente grave por las cosas que usted indicaba, ¿no? Sí. A un niño internado, ¿cómo se le contrae? ¿Cómo se le controla? Se le controla a través de medicación. De medicación. Se usan ansiolíticos, se usan medicamentos para el control de impulsos. ¿Tenemos a nivel estatal los fármacos para esto? Tenemos a nivel estatal los fármacos para esto. Tenemos los fármacos para esto. Nosotros tenemos dentro del sector público un sistema financiador que es el Sistema Integral de Salud, el SIS, que atiende estas patologías para la gente inscrita en él sin ningún costo. Sí, incluida la medicina, el internamiento y las consultas externas. ¿La intervención de la familia en esto es importante? Sin intervención de la familia no hay éxito. Es muy importante. Ahora, la familia a veces se resiste, porque generalmente yo no soy responsable, son los malos amigos. Típica respuesta del padre es los malos amigos, los objetos que lo han... Mi hijo es bueno, pero no, los profesores son unos incompetentes, no sé qué es la calle. ¿A qué se debe? ¿Cómo remover ese núcleo duro de resistencia de la familia a la corresponsabilidad? A través de una terapia de confrontación con la realidad, porque eso sucede todos los días. Sí. Doctor, acá le traigo a mi hijo que tiene 14, 16, 20 años para que lo cure, me avisa. Sí, claro. Ya cuando ya está bien y no van a las sesiones de terapia familiar. La forma de abordar esto es convencerlos a través de una terapia de racionalización efectiva que son responsables de esto, no tanto culpables. Porque la culpa es un término que no tiene mucho que ver con la medicina, sino que son responsables y que en tanto no asuman su responsabilidad, van a continuar con la misma conducta que ha llevado a su hijo de alguna manera u otra a la adicción. Porque el chico en algún momento u otro, si es que está hospitalizado, va a retornar cuando salga de alta al seno familiar. O de pronto va los fines de semana. Así es. Y si sigue viendo lo mismo... ¿Es recomendable que vaya los fines de semana? Sí, claro que sí, porque el internamiento no es una burbuja en la cual alguien se cura para retornar a la vida que lo puso Lo que pasa mal. es que mucha gente sigue pensando que estos lugares son lugares para depositar
Antes era así, efectivamente, pero ya no sucede. Ya manicomios en el mundo entero ya no existen, en nuestro país tampoco. Ahora los tiempos de hospitalización tienen que ver estrictamente con criterios médicos. Una hospitalización dura en tanto el médico lo indica como necesario. De ahí tiene que salir de alta el paciente y continuar su tratamiento de manera ambulatoria, con la familia. El tema es un tema serio en el Perú. Es un tema serio, es un tema alarmante, pero solamente es la punta del iceberg. Porque debajo de todo esto hay disfunción familiar, hay problemas de alcohol, hay problemas de drogas, hay problemas de violencia en diferentes formas. Entonces, esta es una expresión y por lo consiguiente hay que atender la adicción y todo lo que la ocasiona. Usted emplea una palabra que me parece crítica, violencia. Cuando usted habla de violencia, cuando hablamos de violencia, normalmente nos imaginamos un tipo de estereotipo, claro un estereotipo, perdón, de lo que es la violencia de una persona que golpea a otra. No necesariamente. Pero no es así. No, la primera violencia, Chema, es la violencia por omisión, que se llama la negligencia, que es el desatenderse de los hijos, por ejemplo, es el padre ausente física y emocionalmente. Es una forma de violencia. Es la peor violencia que existe, la violencia por omisión. De ahí viene la violencia directa, ¿no es cierto?, tanto verbal como física. El Ministerio de Salud, en convenio con el Ministerio de Educación, ha convenido este año ya insertar el componente de salud mental en el programa de salud escolar. Para trabajar es muy importante eso, es muy doctor, importante, por favor, sí, eso es vital. Ya nosotros estamos trabajando este tema este año en todos los colegios. Tenemos que afrontar este tema, ¿no? Así es. Estamos trabajando también el desarrollo infantil temprano para que desde que el hijo está dentro del vientre materno, sí, se propicien estilos de vida saludables. A ver si un día hablamos sobre eso. Claro que sí, encantado. Porque el feto es mucho más inteligente de lo que la gente cree, sí, o de lo que pensamos. Sí, y las emociones de la madre se transmiten a él. Sí. Y la música y todo lo demás. Sí, es una política de Estado el desarrollo infantil. Exactamente. Doctor Bromley, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Carlos Bromley, director de salud mental del MINSA, con este tema terrible de las ludopatías.